¿Por qué oro y no pasa nada? ¿Por qué oro y veo que mi oración no es respondida por Dios? Esta pregunta nos las hacemos muchas veces nosotros los hijos de Dios. Y eso a veces nos frustra que tú ores y no veas el cumplimiento por lo cual estás clamando. Pero yo hoy te traigo una respuesta a esa situación que estás pasando. Te voy a dar 3 razones por las cuales tal vez tú no has recibido lo que estás pidiéndole al Señor. Y antes de darte esas 3 razones, te voy a decir, mira, que qué padre amoroso que ame un hijo no le va a dar todo lo que ese hijo necesita. Ese padre es Dios. Si tú como padre quieres darle lo mejor a tu hijo, cuanto más Dios no quiere darte lo mejor a ti. Pero hay cosas que no te han entregado porque no es el tiempo, porque necesitan un proceso y porque tal vez hay cosas que están estorbando para que llegue al cumplimiento de eso. Y de eso te quiero hablar hoy. Primera razón que te voy a dar por la cual tú puedas estar pasando, revísate en estas 3. Revísate cuál te pueda estar pasando a ti. La primera razón es el proceso. Hay procesos que nosotros estamos pasando y tristemente el hombre, el ser humano no quiere pasar por proceso. Todo lo queremos de una manera rápida. Todo queremos que nos lo den rápido. Y Dios no es así. Porque Dios no nos va a dar algo que a nosotros, sus hijos, nos pueda dañar. Hay cosas por las cuales nosotros tenemos que ser procesados. Yo voy a leerte en el Salmo 40. Aquí hablaba David, dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y me oyó. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entonces, David estaba pasando, si él dice que lo sacó del pozo de la desesperación, él estaba en una aflicción, él estaba en un lugar donde él no quería estar, él estaba siendo procesado. Pero dice que él esperó en Jehová pacientemente, pacientemente esperó. La palabra esperar y paciencia no nos gusta esperar. Y hay esas situaciones que pasamos por procesos. Ahí hay mujeres, hay hombres, hay padres, hay madres que me están viendo y tal vez quieren que su esposo cambie. Y tal vez el proceso no es para el esposo, es para ti. Porque tú tienes que madurar, porque tienes que crecer en fe. O tal vez el proceso es para el esposo, para la esposa, y Dios está procesándolo a él para que llegue a los caminos. Entonces, hay distintos procesos. Hay procesos largos, como pueden haber procesos cortos. Por eso es que siempre vemos, hay personas que alcanzan la bendición, por decirlo de alguna manera, o su petición más rápido que otro. Y no vamos a pensar que Dios la ama o ama más a esas personas que a nosotros. Dios no hace excepción de personas, sino que los procesos son diferentes. De repente te pongo un ejemplo. Hay una esposa, 2 mujeres llegan, son las 2 esposas, y tal vez el esposo de una llega a los 15 días, a la semana de convertida a la mujer. Pero hay otra que tal vez está esperando, lleva 10 años, llevan 8 años, 15 años, orando por ese esposo y ese esposo aún todavía no ha llegado. Ahí puede haber un proceso. ¿Para quién? De repente para la esposa, para que crea, para que crezca en oración. Porque a veces la única manera de nosotros acercarnos al Señor en oración es cuando pasamos procesos. Es cuando estamos queriendo alcanzar algo y ahí estamos orando, orando, orando. Pero basta nada más de que Dios suelte eso y soltamos nosotros también la oración. Dios no quiere que sea así. Y no es que Dios nos castigue, no. Sino que Dios quiere formar en nosotros un carácter y un hábito de oración. Entonces tenemos que esperar pacientemente y pronto va a venir en el nombre de Jesús aquello que tú estás esperando. Si tú esperas pacientemente, como dice David que esperó, créeme que tu bendición viene. Créeme que tu aflicción se va. Créeme que tu hijo llega a los pies de Cristo. Créeme que tu esposo
va a llegar, va a ser arreglado tu matrimonio. Créeme que tus finanzas van a ser restauradas. Créeme que todo lo que está pasando hoy, de eso mañana vas a reír. Y de eso mañana vas a dar testimonio, porque los procesos son para nosotros crecer. Pero no dejes de orar. La oración es poderosa. Si tú dejas de orar, te vas a morir, y menos te vas a morir espiritualmente, y menos vas a poder ver ese cumplimiento de la promesa. A veces ya tenemos la promesa cerquita y paramos la oración y se alarga más el proceso. Tenemos que ser fiel. Tenemos que ser fiel a la oración, fiel a Dios, fiel al que nos prometió. Tal vez tuviste un sueño, un profeta te habló, alguien te dio una palabra de parte de Dios. Sigue creyendo, sigue orando, sigue trabajando en base de eso. No te frustres, viene la respuesta. La razón número 2 que yo te quiero dar en este momento es el tiempo de Dios. Tiempo de Dios. Ay, el tiempo de Dios no es el tiempo mío ni el tuyo. El tiempo de Dios es perfecto, como lo dice su palabra. Hay tiempos establecidos que nosotros, por más que corramos, no vamos a poder hacer nada, no vamos a adelantar nada. Tenemos que esperar el tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo debajo del sol. Que hay tiempo de llorar, que hay tiempo de reír, que hay tiempo de amar, que hay tiempo de odiar, que hay tiempo para todo. Que Dios estableció un tiempo para contestar cada petición. Y si tú no lo puedes entender, mira, cuando Adán y Eva pecaron, ellos cayeron de la gracia y nosotros también chupamos ahí, nosotros también caímos ahí en ese pecado. Y Dios hizo un plan de redención maravilloso a través de Jesús. Pero Jesús no se manifestó inmediatamente. Pasaron muchos años para que Jesús se manifestara y pudiera llegar ese tiempo de esa manifestación, pero ya estaba escrito, ya estaba hecho. Y Jesús vino, murió y nos restauró. Ya todos sabemos lo que Jesús hizo por nosotros. Pero hubo un tiempo donde Dios estableció que el Hijo de Dios vendría a salvarnos. Y eso fue desde que fueron los primeros padres del mundo que cayeron. Jesús ya estaba prometido para nosotros, para traer salvación a la humanidad. Entonces hay cosas que nosotros lo queremos en nuestro tiempo, pero si no es en el tiempo de Dios, no van a pasar. Abraham, Dios le promete un hijo, y de la promesa ellos inmediatamente no vino Isaac, no vino rápido, vino mucho tiempo después. Y en el tiempo de espera ellos cometieron muchos errores. Dice que Sara le dio a su sirvienta, a Abraham, cometieron errores, nació Ismael, hubieron problemas entre ellos. ¿Por qué? Porque no esperaron el tiempo de Dios. Nosotros no podemos adelantar el tiempo de nada. Si todavía lo que tú estás pidiendo no se ha hecho, es porque todavía no es el tiempo. Pero entonces si no es el tiempo no voy a orar. No. Porque la oración te va a fortalecer a esperar. La oración te va a hacer esperar con fuerza. La oración te va a levantar cuando ya sientas que no puedes. Es precisamente la oración la que te va a mantener y la que va a garantizarte que eso que tú estás esperando en el tiempo de Dios va a pasar. Y que cuando llegue va a ser de bendición, no de maldición. Cuando nosotros adelantamos los tiempos con nuestra propia fuerza, eso no, lo que debería de ser una bendición, se convierte en una maldición. A veces Dios quiere prosperarnos de una manera grande, pero Él sabe cuánto tú puedes manejar. Él sabe que si tú tienes un negocio ahorita, tal vez pequeño, o un trabajo donde ganas menos, pero trabajas menos horas, y tú estás pidiendo un trabajo donde ganas más, y Dios te lo puede dar porque Dios puede todo. Pero de repente si Dios te ensancha ese territorio, si es un trabajo, te vas a dejar de congregarte, porque no tienes la capacidad ni la madurez espiritual para manejar esa bendición. Hay personas que Dios las ha prosperado mucho, y mientras que no eran prosperadas, tú las veías en la iglesia orando,
alabando, se congregaban todos los domingos, hacían su discipulado, buscaban, ayunaban, se preocupaban por las cosas del Señor. Inmediatamente Dios los prospera, se perdieron. Se fueron tras la riqueza, se fueron tras la prosperidad. ¿Qué hicieron? Convirtieron la bendición ¿en qué? En una maldición. ¿Por qué? Porque no, a veces buscamos con nuestra propia fuerza. La bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Entonces, si este es tu caso, que tal vez estás pidiendo prosperidad y no ha llegado, todo tiene su tiempo. Madura. Madura, si ahorita no tienes empleo, busca al Señor, es tiempo de que ores, de que busques al Señor, de que crezcas espiritualmente. Si ahorita estás clamando por tu hijo y no va, espera el tiempo de Dios. Que todo este proceso, todas estas cosas que tal vez tu hijo, tu esposo está pasando, eso van a ser el testimonio de ellos mañana. Tú solamente confía. Tú solamente sigue clamando, tú solamente sigue echando que el diablo se quite del lado de ellos, porque para eso es la oración, para que tú reprendas todo aquello que viene a estorbar. Hay cosas que no están en el proceso, que no están en el tiempo de Dios y quieren meterse. Y tu oración las saca, tu oración la echa fuera, tu oración la echa fuera. Pero imagínate que tú dejes de orar, que tú pares la oración. Van a venir los ataques, van a venir todas esas cosas y entonces no vas a llegar a nada. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. No te desesperes y no pares la oración. Otra cosa, número 3, y con esto ya termino, es el pecado. Y esto que te voy a decir es muy importante. Y tómalo en cuenta, porque yo no vine aquí a señalar a nadie, pero sí a que alguien se dé de cuenta que el pecado no le está permitiendo recibir lo que Dios ya tiene preparado para él. Hay cosas que el pecado atrasa. El pecado atrasa en todo. El pecado trae muerte espiritual. El pecado trae que todo se te atrase en tu vida espiritual, en tu vida física, en todo. Entonces, en Isaías 59:2 dice, nuestras iniquidades hacen separación entre Dios y nosotros. ¿Qué hace el pecado? Separación. Separación. El pecado te separa de Dios porque Dios es santo. Y si tú estás separado de Dios, si tú estás separado de Dios, tus oraciones no van a ser contestadas. Si tú estás haciendo cosas que no le agradan a Dios, hay personas, hermanos, descaradas, Dios, perdóname, pero hay personas bien descaradas que están en pecado, van, hacen sus fechorías y después vienen, se lavan su cara, sus manos y van a Dios. Yo no soy nadie para juzgar, pero Dios lo ve. ¿Quién está perdiendo? Ellos. ¿Quién es el que está perdiendo el tiempo? Ellos, porque Dios no puede ser burlado. Todo Él lo conoce. Hasta los más íntimos pensamientos de nosotros están para Él descubiertos. Entonces, a veces vamos, oramos, clamamos al Señor y después decimos, ay Señor, pero ¿por qué no me responde? Tú eres malo. Tú amas a Juanita, a Petronila, pero a mí no, porque mira, no es que tú estás en pecado. Si la persona está en pecado, no va a conseguir nada. Dios está separado de él. Dios aborrece. Dice que Dios ama al pecador, pero el pecado lo aborrece. El pecado lo aborrece. Entonces, en Isaías 59:3 dice que vuestras manos están contaminadas y nuestros labios hablan mentira. Tenemos que guardarnos de eso. Tenemos que guardarnos de la boca, que estamos hablando, estamos mintiendo. Eso, mira, la palabra dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Tenemos que ver cómo estamos hablando, porque oramos muy bonito, muy bello, pero con esta misma boca que pedimos, que bendecimos, entonces después de rato estamos maldiciendo, estamos mintiendo, estamos haciendo cantidades de cosas, murmurando, y eso atrasa la bendición que Dios tiene para ti. Entonces,
con estas tres razones, que es el proceso, el tiempo de Dios y el pecado, puede ser que tú estés pasando por alguna de estas y no estés viendo la mano de Dios moviéndose a tus manos, a tu favor. Pero créeme que si tú esperas en el proceso y que si tú esperas el tiempo de Dios, toda la bendición que Él te entregue será magnífica. Harás lo que tienes que hacer porque ya Dios te preparó para que tú puedas manejar esa bendición. Tú puedas manejar esa bendición. Sobre todo, fortalécete en el Señor. Y si estás tal vez allí cometiendo algún pecado, algo que no le agrada a Dios, es fácil. Arrepiéntete, busca al Señor, clámale a Él y haz que el Señor va a hacer borrón y cuenta nuevo contigo y tú sigues clamando que las bendiciones vendrán para ti. Entonces, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu casa, bendigo tu familia y creo que este video te ha sido de bendición. Suscríbete al canal si no lo has hecho aún y ponme un amén en los comentarios para que sigan compartiendo este video. Que el Señor te guarde y te bendiga. Hasta la próxima.